Buen día a todos los oyentes del podcast del Ministerio de Defensa. Permítame presentarme. Soy el teniente del Ejército del Perú, Jaime Taipe Castillo, historiador militar, y en esta oportunidad voy a tratar sobre la batalla de Junín, acontecida el 6 de agosto de 1824. Debemos tener en cuenta que esta batalla es de gran importancia porque es una de las dos contiendas bélicas que consolidaron nuestra independencia nacional. Esto es Nuestra Historia en Minutos. Conoce los detalles de los acontecimientos y personajes que marcaron la historia de la defensa de nuestro país. En el podcast del Ministerio de Defensa del Perú. Nuestra Historia en Minutos. A pesar de que se había proclamado nuestra independencia el 28 de julio de 1821, no obstante, las fuerzas realistas, junto con el virrey, tenían dominio de ciertas regiones de nuestro país, y es por eso que recién en 1824, con las batallas de Junín y Ayacucho, se consolidaría definitivamente nuestra independencia nacional. Es menester recordar que a inicios de 1824, los realistas se mantenían en la Sierra Central y el Alto Perú. Para enfrentar esta amenaza, Simón Bolívar organizó el Ejército Unido formado por las unidades del Ejército Libertador, el Ejército del Perú Republicano y las fuerzas auxiliares de la Gran Colombia. Antes de la batalla de Junín, el Ejército Unido lo conformaban aproximadamente 8.000 hombres. A mediados de 1824, este ejército tenía a Sucre y Gamarra como general en jefe y jefe de Estado Mayor, respectivamente. Antes de la contienda en Junín, el general Guillermo Miller ordenó reconocer la ruta, indicar su presencia a los pobladores y gobernantes de los pueblos por donde pasaría el ejército, y almacenar forraje para la caballería y alimentos para las fuerzas patriotas. Si bien a fines de junio Bolívar y sus principales jefes militares se encontraban en Huánuco, no obstante el grueso del Ejército Unido se desplazaba a esa zona. Por otro lado, grupos de montoneros actuaban en Junín, La Oroya y Yauyos, donde hostigaban y espiaban a las avanzadas realistas. Estos combatientes se agruparían luego en las Pampas de Junín a órdenes de Miller. El ejército patriota se movilizó de Huánuco a Cerro de Pasco a inicio de julio. Llegó a su destino el 2 de agosto. Ese día Bolívar pasó revista a las tropas en Rancas y al día siguiente emprendió la marcha en busca de las fuerzas realistas. Estas últimas se encontraban en el Valle del Mantaro. Sus 11.500 hombres estaban bajo el mando del general José de Canterac, quien verificó a sus tropas en Atopa. Estas partieron el 30 de julio hacia Carguamayo, a donde llegó el 5 de agosto. Al no tener noticia de los patriotas, Canterac continuó hacia Cerro de Pasco, donde le informaron que los independentistas se desplazaban hacia el sur. Ante la noticia, Canterac ordenó a sus fuerzas retroceder para situarse en las Pampas de Junín. El 6 de agosto, Bolívar tomó el camino que conducía al pueblo de Reyes para cortar la retirada de Canterac. Para ello, envió una avanzada de caballería. Este escuadrón se dirigía en columna por un camino angosto, entre un cerro y un pantano. Los patriotas salían del estrecho para ubicarse en la pampa, pero antes fueron atacados por la caballería realista. Los generales patriotas, Necochea y Miller, enfrentaron el ataque enemigo. La peor suerte la llevó Necochea, quien fue herido gravemente, fue desmontado y hecho prisionero, mientras Miller retrocedía y combatía en desorden. El historiador Persicayo relata lo sucedido con el general Necochea. El general Necochea recibió el principio de la acción 7 días y fue hecho prisionero. A intercesión de un soldado realista que había servido a sus órdenes en el ejército de los Andes, le conservaron la vida. Ese mismo soldado lo montó a ancas de su caballo, pero cuando iba retirándolo del campo de batalla, le rescató una partida colombiana a órdenes del intrépido capitán Sandoval. Es seguramente doloroso tener que decir que el soldado generoso que salvó la vida a Necochea fue muerto antes de que los patriotas supiesen del servicio que había rendido. El ataque realista hacía saborear el triunfo a Canterac, pues los escuadrones peruanos no habían tenido tiempo para desplegarse en batalla y eran empujados por el retroceso de los colombianos que iban delante. Pero ocurrió un hecho inesperado. El primer escuadrón del regimiento Húsares del Perú, que debía retirarse para no verse comprometido por el enemigo y que estaba al mando del comandante argentino Isidoro Suárez, por iniciativa del sargento mayor peruano Andrés Rázuri, atacó la retaguardia realista aprovechando que ésta perseguía a las fuerzas patriotas. Sorprendido y sin fuerza de reserva, la caballería de Canterac entró en confusión
y se retiró desordenadamente con dirección a Tarma. Así se inclinó la victoria para los patriotas tras casi 45 minutos de batalla por aquella acción en que los jinetes peruanos emplearon solo sus sables y lanzas, y es por eso que la batalla de Junín es conocida como la batalla sin humo. Bolívar decidió cambiar el nombre de Regimiento Húsares del Perú por el de Regimiento Húsares de Junín. Los resultados de la acción de Junín fueron un extremo favorables para las armas de la República del Perú. La caballería española perdió en un día la fama de invencible de que gozaba en nuestro país, y la infantería, atropellada y perseguida por las compañías de tiradores a caballo que Bolívar lanzaba sobre ellas, perdió en su retirada más de 2.000 hombres, 700 fusiles y una gran parte de sus municiones y ganado. Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Fue lo que dijo Bolívar, y la caballería peruana fue la encargada de concretarla, logrando la victoria en Junín. Posteriormente, al obtener la victoria las tropas patriotas en la batalla de Ayacucho, acontecida el 9 de diciembre de ese mismo año, y donde participaron los húsares de Junín, Simón Bolívar dispuso que todas las unidades del Ejército Libertador presentes en aquella última contienda llevarían en adelante la denominación de Glorioso y Libertador del Perú. A nuestros húsares le correspondió el primero, por eso hoy son llamados Glorioso Húsares de Junín. Casi un siglo después, en 1921, se dispuso que las armas que componían el Ejército del Perú celebrarían su aniversario. Debe entenderse que el término de armas en el ámbito civil equivale a especialidades. Para el caso de la caballería, tomó como fecha de aniversario el 6 de agosto, en honor a la batalla de Junín. No obstante, años después, en enero de 1951, fue designado el mariscal Ramón Castilla y Marquesado como patrono del arma de caballería del Ejército del Perú. De esta manera, estimados oyentes, culminamos esta remembranza de la batalla de Junín y su trascendencia en la historia del Perú. Soy el teniente Jaime Taipe y nos reencontraremos más adelante con más episodios y personajes de nuestra historia militar. Hasta la próxima. Esto es Nuestra Historia en Minutos. Conoce los detalles de los acontecimientos y personajes que marcaron la historia de la defensa de nuestro país. En el podcast del Ministerio de Defensa del Perú. Nuestra Historia en Minutos.